Esta noche, en Enlace México, el Instituto Nacional de Migración reporta 39 migrantes muertos a causa de un incendio provocado en una de sus estancias en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bielorrusia dice que albergará armas nucleares tácticas desplegadas por Rusia en respuesta a presiones occidentales sin precedentes. Y la Arquidiócesis de Nueva York lanza una campaña de concientización representando a las personas sometidas al tráfico humano. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, como siempre un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México, que como cada noche llegamos para informarle de lo más importante que ha sucedido en México y en el mundo durante la jornada noticiosa de este día. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares en la Unión Americana, todos ustedes que forman nuestra gran comunidad migrante, y también gracias a nuestros televidentes y radioescuchas en el estado de Puebla que nos permiten entrar en sus hogares de igual manera para informarles en esta próxima media hora. Recordándoles seguir siendo responsables, seguirse protegiendo, siga aplicando las medidas básicas de prevención y pues también recordarles que está apareciendo en sus pantallas nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56. Si necesita algo, si quiere compartir saludos, comentarios, sugerencias, utilice este medio. También puede usar, por supuesto, nuestro Facebook, nuestra cuenta de Twitter, nuestro canal de YouTube y portal de noticias enlacemexico.tv. Como cada martes, le damos la bienvenida a nuestro corresponsal en la ciudad de Los Ángeles, Agustín Pradillo. Adelante, Agustín, bienvenido. Un saludo cordial a todo el auditorio de Enlace México. Isabela, déjame comentarte el llamado hecho por el especialistas a fin de que México pueda dar un paso importante para participar de manera destacada en el comercio internacional ante los profundos cambios que se han dado luego de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus. En ese sentido, el presidente de Contadores y expresidente de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, capítulo California, Mauricio Monroy, aseguró en Enlace México que el mundo enfrenta cambios profundos en su estructura que es fundamental tomar en cuenta para establecer nuevos mecanismos de intercambio. En el sentido, señaló lo siguiente. Y lo que nos vino a enseñar la pandemia fue precisamente el que dependíamos mucho ciertas economías de otras economías. Y el ejemplo aquí es clarísimo. Dependía mucho la economía de los Estados Unidos de China y el mundo en realidad. Pues como tú lo sabes, China pues era, como le decían, la fábrica del mundo, y se dice que el 30% de todo lo que se manufacturaba en el mundo lo hacía China. Entonces imagínate, el 30% de los productos de todo el globo, ¿verdad?, se hacían en China. Entonces eso hizo que la mayoría de los países fuéramos muy dependientes de China. Entonces, ¿eso qué hizo? Cuando viene la pandemia, pues es un caos terrible, ¿sí? Porque si nuestro principal abastecedor de muchos productos cierra sus fronteras, ¿verdad?, y no permite que entren mercancías o personas, ni que salgan tan fácilmente mercancías o personas, simplemente por cuestión de cuidar la salud, el tema de salud, pues entonces se desequilibró totalmente lo que es la dinámica del comercio internacional. Por ello, Mauricio Monroy hace especial hincapié en los cambios que se avecinan. Pero la reflexión fue esa, ¿sabes qué? Este modelo que te estar dependiendo así de tan globalizados no funciona. Tenemos que cambiarlo para otro esquema, que es en el que estamos en este momento, ¿sí? En ese proceso de cambio para, digámoslo así, desglobalizarnos, ¿sí? Y entonces empezar a trabajar de una manera que sea más segura, y que no nos interrumpa el abastecimiento. Ese es yo creo que, perdón por la respuesta tan larga, pero es muy importante, pero creo que fue la gran lección, en mi opinión, después del COVID. Informó para Enlace México desde Los Ángeles, California, Agustín Pradillo.
Muchísimas gracias, Agustín, por la información. Saludos cordiales para ti. Nos enlazamos contigo el próximo martes. Y saludos cordiales, paisanos en todo el estado de California. Síganse protegiendo, por favor. Y de igual manera, mucho cuidado con las inundaciones. Muy pendientes de lo que indiquen las autoridades, por favor. Bien, vamos a pasar ahora a los temas nacionales. Vamos rápidamente a revisar algo de lo más importante que sucedió en este día en, por supuesto, nuestro país y que llegó a los principales titulares de los medios nacionales. Migrantes que temían ser deportados incendiaron colchonetas en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en el norte de México, provocando la muerte de 39 personas, 28 de ellas de origen guatemalteco. El fuego comenzó el lunes por la noche en una zona de dormitorios, donde estaban alojados 68 hombres mayores de edad, originarios de Centro y Sudamérica, según un comunicado del Instituto Nacional de Migración. El último informe del Instituto de Migración confirmó que 39 personas perdieron la vida a causa de asfixia e intoxicación por el humo. En tanto, la suma de heridos ascendió a 29, en su mayoría delicados grave, por lo cual fueron trasladados a 4 nosocomios distintos. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Educación Pública anunciaron que en las próximas semanas se desarrollará la campaña Si te drogas, te dañas, en escuelas públicas de secundaria y nivel medio superior, contra el consumo de drogas, la cual será reforzada en radio y televisión. Señalaron que el eje de esta campaña de información es hacer visible los daños de drogas sintéticas como el fentanilo, pues la adicción y la destrucción que causa llevan muy rápido a la muerte. La campaña Si te drogas, te dañas se lanzará el próximo 17 de abril y será a partir de la reunión de consejo que las escuelas públicas celebran el próximo 31 de marzo, cuando los planteles inician los trabajos de preparación. México recibió una sanción proveniente de la Secretaría General de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES, que le prohíbe comercializar con más de 30,000 especies, por no contar con procesos claros en su hoja de ruta para proteger a la vaquita marina, especie en peligro de extinción, y frenar el tráfico de totoaba. Con las sanciones impuestas, México queda imposibilitado de comerciar sus especies en todas las categorías o apéndices del CITES, lo que permanecerá en vigor hasta que la Secretaría del organismo reciba una hoja de ruta que considere adecuada para la conservación de las mismas. México ha logrado recuperar 11.505 piezas arqueológicas que habían sido traficadas o exportadas ilegalmente del país, informó la titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto, quien calificó esas acciones como un hecho histórico en nuestra época. La funcionaria hizo un enérgico llamado a nombre del gobierno mexicano para detener la ilegal e inmoral subasta de 83 piezas arqueológicas de las culturas olmeca, tlalilca y otras, programada para el 3 de abril en la casa de subastas Mignon, ubicada en París, Francia. Frausto convocó a todos aquellos que sepan de este tráfico o venta ilegal, a los posibles compradores y a los vendedores a no permitir este mercadeo del patrimonio histórico de México. La información nacional para todos ustedes esta noche en Enlace México. Y antes de la pausa, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy, el dólar se cotizó a la compra en 17 pesos con 69 centavos y a la venta en 18 pesos con 71 centavos. La paridad al cierre de la jornada financiera en este día. Gracias a todos ustedes por visitar y participar en nuestras redes sociales. Mónica Torres Nava, Margarita Carrasco y Antonio Montiel, muchísimas gracias por sus comentarios y por compartir en nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa, no se vaya, continuamos. Más adelante, disturbios en Francia por las protestas contra la reforma de pensiones. Además, el tráfico humano afecta a más de 27 millones de personas en el mundo. La Arquidiócesis de Nueva York promueve una campaña contra este flagelo. Estamos de vuelta, seguimos en Enlace México y como cada noche tenemos, por supuesto, hechos y personajes que marcaron la historia en un día como hoy. Un día como hoy, pero de 1845, en Madrid, se estrena Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra teatral más representativa del teatro español. En 1939, el general Francisco Franco conquista Madrid. 4 días después, terminaría la Guerra Civil Española.
En 1982, en Chiapas, México, el volcán Chichonal hace erupción después de haber estado inactivo por siglos. Nuestro muy breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Dejamos la historia a un lado, ¿le parece? Vamos a centrarnos en la actualidad, en el panorama internacional. Aquí ya está listo el recuento de lo que consideramos destacado que ocurrió este día y que llegó a los titulares de los informativos mundiales. Bielorrusia albergará armas nucleares tácticas desplegadas por Rusia en respuesta a las presiones occidentales sin precedentes, afirmó el martes el ministro de Relaciones Exteriores bielorruso en un comunicado. La medida fue justificada por la presión política, económica e informativa sin precedentes por parte de Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados de la OTAN, así como de los Estados miembros de la Unión Europea sobre el país. En ese contexto, Bielorrusia está obligada a tomar medidas de represalia, insistió el ministerio, al asegurar que Minsk no tendrá control de esas armas, cuyo despliegue no contradice en modo alguno los artículos 1 y 2 del Tratado de No Proliferación Nuclear, señala el comunicado. La Confederación General del Trabajo contabilizó este martes a cerca de 450,000 manifestantes en el marco de la 10ª huelga general contra la aprobada reforma de las pensiones, cifra que ha sido rebajada por las autoridades hasta las 93,000 personas. Nuevos enfrentamientos estallaron este martes en Francia en las protestas contra la reforma de pensiones del presidente liberal Emmanuel Macron, cuyo gobierno rechazó el pedido de una mediación para buscar una salida al cada vez más violento conflicto social. Cientos de miles de personas salieron de nuevo a las calles para reclamar la retirada de esta ley en protesta que registraron choques entre manifestantes radicales y fuerzas de seguridad en ciudades como Rennes, Nantes y París. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU presentó hoy un nuevo informe que compila casos de desapariciones forzosas y secuestros a cargo del régimen de Corea del Norte, que exige más esfuerzos para traer justicia y reparación a las víctimas y a sus familias. El reporte titulado "Estas heridas no se curan" se basa en 80 entrevistas con personas que han sido secuestradas o retenidas contra su voluntad, contra el régimen o de familiares de aquellos que han desaparecido en el país más hermético del mundo. El informe recoge casos de los miles de sudcoreanos hechos prisioneros durante la Guerra de Corea y nunca devueltos, de los enviados a colonias penales y de los repatriados a final de la Segunda Guerra Mundial. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, defendió este martes ante el Congreso su gestión migratoria en medio de críticas a las medidas restrictivas impuestas por su gobierno en la frontera con México. En una audiencia ante el Comité Judicial del Senado, Mayorkas reconoció que los movimientos de migración en el continente americano han llegado ahora al nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Mayorkas señaló que su gobierno ha aumentado el personal de la patrulla fronteriza, invertido en nueva tecnología, trabajado con los países aliados en Latinoamérica y desarrollando nuevos procesos para reducir la migración irregular en la frontera sur de Estados Unidos, además de la creación de un programa de permisos humanitarios para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y la imposición de mayores consecuencias para quienes crucen la frontera sin autorización. La información internacional para todos ustedes como cada noche. Y mire, este es un flagelo del cual parece que no nos podemos deshacer. El tráfico humano afecta a más de 27 millones de personas en el mundo. 27 millones de personas en el mundo, según datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Por supuesto, destroza vidas y destroza familias. Y es precisamente por ello que la Arquidiócesis de Nueva York está lanzando una campaña en contra de este flagelo. Veamos este reportaje. El tráfico humano afecta a más de 27 millones de personas en el mundo, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, y destroza vidas y familias. Irma Reyes es madre de una joven víctima de tráfico sexual. Es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Todo duele, pero lo que más me llega a la mente es que ella fue vendida como si no fuera nada. En solidaridad con las víctimas, la Arquidiócesis de Nueva York lanzó una campaña de concientización e instaló la escultura "Dejar libres a los oprimidos", del artista Timothy Schmaltz,
que representa a las personas sometidas al tráfico humano. Van desde bebés, novias, niños soldados, esclavas sexuales y a quienes les roban los órganos. Uno de los epicentros de esta tragedia son nuestros países de Latinoamérica, especialmente en la frontera, en los lugares a donde está la gente vulnerable, porque ahí hay muchísimo secuestro, hay muchísimo tráfico de esto que entran por ahí a los Estados Unidos. Según la arquidiócesis, unos 6 millones de personas visitan la catedral cada año, lo que la convierte en un lugar importante de sensibilización. Su patrón, San Patricio, también fue víctima de tráfico humano. Romper el silencio y donar a instituciones que luchan contra este flagelo son formas de ayudar. Realmente muy importante para mí porque me hace abrir los ojos y pensar por otras personas, no solamente aquí en Nueva York, sino en todo el mundo. La escultura en la icónica Catedral de San Patricio podrá ser visitada por el público de manera permanente. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Ahí tienen ustedes la información. Por supuesto, es algo en lo que debemos trabajar todas las sociedades y los gobiernos para que pues vaya disminuyendo y eventualmente desaparezca. Es algo que no debería suceder y es un flagelo verdaderamente de lo más inhumano. Como les decía yo, destroza vidas, destroza familias, destroza esperanzas y futuro de las víctimas que son, pues que sufren este tipo de abuso en sus personas. Así es que todos debemos participar para que esto no siga sucediendo. La terminación 6271. Saludos para todos los poblanos originarios de Cuetzala y que trabajan en Norwalk, en Connecticut. Vamos a la pausa, continuamos. Al volver, hablaremos sobre la alopecia. Además, hablaremos sobre el cambio climático, el agua y el cuidado de los bosques. Estamos de regreso de la pausa. Este es el pronóstico meteorológico para mañana miércoles. 84 grados Fahrenheit, 29 grados centígrados será la temperatura máxima para el día de mañana miércoles en la ciudad de Houston, Texas. 71 grados Fahrenheit, 22 centígrados la mínima. El día va a estar mayormente nublado. En Los Ángeles, California, se esperan 57 grados Fahrenheit, 14 centígrados como máxima, mínima 39 Fahrenheit, 4 centígrados. Salga preparado, el día estará con chubascos durante la mañana. En Nueva York, 44 grados Fahrenheit, 7 centígrados, se espera como temperatura máxima, mínima 41 grados Fahrenheit, 5 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla esperamos 27 grados centígrados, 80 Fahrenheit como máxima, mínima 11 centígrados, 51 Fahrenheit. Tendremos un día mayormente soleado. Las temperaturas en nuestras ciudades, esperando que tengan un excelente día. Como cada miércoles le damos la bienvenida en nuestra sección de bienestar al doctor Aristides Arellano y sus consejos de salud. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer volver a saludarlos. El día de hoy vamos a platicar sobre alopecias. La palabra alopecia quiere decir calvicie o en muchas ocasiones la gente lo confunde con la caída de cabello. Básicamente la caída de cabello es diferente, es el inicio de una alopecia y puede llevar algún tratamiento. Estos tratamientos pueden ser médicos o pueden ser quirúrgicos. Generalmente en pacientes donde tenemos alopecia ya difusa o una alopecia bien establecida, lo que vamos a hacer es recuperar esa área haciendo lo que se llama trasplante capilar. El trasplante capilar es simplemente retirar las raíces de la parte posterior del cuero cabelludo y llevarlas a la zona anterior, generalmente es la zona de las entradas o la parte frontal, o en algunas ocasiones podemos rellenar alguna cicatriz que haya sido traumática
o simplemente alguna que haya sido por cirugía. Esto va a permitir que esas raíces, al ser trasplantadas, la mayor parte de ellas prendan y nos den un cabello sano, igual al que tiene el paciente, y que poco a poco podemos ir cerrando esas áreas alopécicas. Es una cirugía que es ambulatoria, no causa ningún daño para el paciente y por supuesto recupera mucho la autoestima. Espero en una próxima visita volver a estar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su colaboración como todos los martes, muy importante. Cuídese, nos enlazamos con usted la próxima semana. Y como siempre, nuestras recomendaciones, acuérdese, sin salud no hay nada. Vaya y visite su médico, sus exámenes preventivos, todos los miembros de la familia, por favor. Y bien, vamos a pasar ahora a temas de desarrollo sostenible. Le damos la bienvenida a la doctora Susana Patricia Romero Huitzil, que llega con estos importantísimos temas que son definitivamente pues básicos para poder tener una buena calidad de vida en el presente, pero para preservar la vida del ser humano en el futuro. Veamos. Gracias, Isabela. Buenas noches, amable auditorio de Enlace México. La semana pasada fueron muchos los días que hicieron referencia a recursos importantes que debemos cuidar, como el Día Internacional de los Bosques, el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Clima, entre otros. En cada uno de ellos se realizaron diferentes actividades en pro al cuidado de los mismos y en contraste se presentan cifras alarmantes de su deterioro, por lo que se invita a implementar acciones individuales y en comunidad para revertir el daño y agotamiento de los recursos. El agua, los bosques y el clima son asuntos que ocupan la Agenda 2030 que convergen en el ODS 13 Acciones por el Clima. Recordemos que en el 2019 fue el segundo año más caluroso histórico, siendo para México el 2020 al registrar un aumento del 1.6 grados Celsius. Los niveles de dióxido de carbono, CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera aumentaron a niveles récord en el 2019. El cambio climático está afectando a todos los países de todos los continentes y las consecuencias traen problemas económicos. Los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. A pesar de que se estimó que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyeron alrededor de un 6% en 2020, debido a las restricciones de movimiento y las recesiones económicas derivadas de la pandemia del COVID-19, esta mejora fue temporal, pues al levantar las restricciones se espera que las emisiones vuelvan a niveles mayores. Por ello, en estos días de conmemoración, permiten recordarnos la necesidad de tomar medidas urgentes para adoptar tanto por la pandemia como por la emergencia climática con el fin de salvar vidas y medios de subsistencia. En el Acuerdo de París de 2015 se aprobó a reforzar las respuestas mundiales a la amenaza del cambio climático mediante el aumento global de la temperatura durante este siglo muy por debajo de los 2 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. El acuerdo también aspira a reforzar la capacidad de los países para lidiar con los efectos del cambio climático mediante flujos financieros apropiados, un nuevo marco tecnológico y un marco de desarrollo de capacidad mejorado. Es así como se plantean acciones en lo macro. Podemos también en lo individual hacer el cambio posible, alinearnos en su cuidado. Ahora que ya se ha sentido mucho calor luego de haber entrado la primavera, cuidemos el agua usando de esta manera esencial y la medida en lo posible contenerla y reciclarla. Evita los incendios de todo tipo y sé más precavido en los forestales. Sé resiliente, sensible y proactivo en campañas sobre acciones por el clima e invita a otros. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora, por su colaboración, como siempre, con temas importantísimos, sobre todo hoy en día. Cuídese mucho, nos enlazamos con usted la próxima semana. Con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México, compartiéndoles los saludos antes de irnos de Itzel Romero Peña desde la ciudad de Puebla. Felicita a su papá Manuel Romero Acosta, que está cumpliendo años y está trabajando en Los Ángeles, California. Muchas felicidades. Mauricio Méndez desde Amozoc, Puebla. Saludos a
su hermana Marta Méndez Viveros, que vive en Brooklyn, Nueva York. Y Esteban Tijerina, desde la ciudad de Los Ángeles, California, felicita a su hijo Jorge Miguel Tijerina Pérez por su cumpleaños. También muchas felicidades. Él vive en Palm Springs, California. Gracias por habernos acompañado. Síganse cuidando, por favor. Y muy buenas tardes, buenas noches para todos. Los esperamos mañana, como todos los días, aquí en Enlace México.